Y ese es nuestro ahora sí. Eso me dijiste. Es la estupidez más. No, perdón, no. Buenos días. Buenos días, profesor Machado. Bien. Queremos agradecer la participación de todos en esta mañana y queremos comenzar nuestro evento dándole la bienvenida a todos a esta segunda conferencia del curso Aplicando la Educación Emprendedora. Hoy se va a hablar acerca de un tema muy importante dentro de la universidad, tanto para docentes como para estudiantes y empresarios. Del tema investigación-acción. El curso Aplicando la Educación Emprendedora comprende la participación de una serie de conferencias y talleres. En este caso, hoy es la segunda conferencia. Para aprobar el curso, se tiene que participar en un mínimo de 5 conferencias o talleres. Y adicionalmente la elaboración de un trabajo de investigación. Eso hasta el mes de octubre de este año, donde tenemos la feria que se hace habitualmente todos los años dentro de la universidad. Este curso está organizado por diversas direcciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y universidades como el caso de la Universidad de Pernambuco y su unidad académica de Sierra Tallada. También tenemos la Universidad de Colombia y otras que se vienen incorporando a este curso. Ahora me toca presentar a la disertante de esta mañana, que es la doctora Elizabeth Galarza, que va a hablarnos sobre el tema ya indicado. Yo voy a hacer un resumen bien breve de la hoja de vida de la doctora Elizabeth Galarza. Ella tiene una maestría en educación superior, doctorado por la Universidad de Valladolid, España, Educación para la Integración y el Desarrollo Humano y Sostenible de América Latina y el Caribe. Es profesora titular de la Universidad Gabriel René Moreno, expositora en diversas convenciones y seminarios nacionales e internacionales, tribunal extranjera de tesis doctoral en la Universidad de Burgos, en España. Ha escrito una serie de trabajos de investigación y textos. Actualmente es directora de posgrado de la Facultad Politécnica. Bueno, con estas palabras iniciales y ya sin pérdida de tiempo para escuchar a nuestra disertante,
Vamos a cederle la palabra, por favor, doctora Elizabeth. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, ingeniero Severiche, le agradezco por la presentación, muy amable, gracias. También agradezco a todos los que están presentes, que están participando en esta conferencia, en este ciclo de conferencias que ha organizado el ingeniero junto a un equipo de colegas, que es muy, la verdad que muy destacable este trabajo que él está haciendo, porque justamente uno de los pilares fundamentales, como sabemos, de la educación es la investigación. Entonces, en donde hemos visto, hemos estado, nosotros somos testigos de lo mucho que hace falta realmente fortalecer la investigación en nuestras universidades, porque es lo que realmente esa es nuestra tarjeta de presentación. Si nosotros observamos a nivel mundial los rankings de las universidades mejores, justamente se mide por la cantidad de investigaciones que realizan, por la cantidad de que sus autores, sus docentes son mencionados en diferentes trabajos, por la cantidad de revistas indexadas que tienen, lo cual lamentablemente para nosotros tenemos muchas limitaciones al respecto, estamos avanzando, pero nos falta mucho, ¿no? Y es justamente ahí donde entra esta parte de la investigación-acción, hacer justamente interiorizarnos de esos aspectos y reconocer nuestras fallas, nuestras prácticas, a raíz de nuestras prácticas, ver en qué estamos fallando y hacer implementaciones, ¿no? Por eso se llama investigación-acción. Así que es muy interesante esta metodología que me pidió el ingeniero Severiche, que podamos hablar sobre ello, ¿ya? Porque de alguna manera nosotros vamos realizando esa investigación-acción, pero lamentablemente no lo registramos, ¿no? Y eso hace de que esos trabajos no se visibilicen afuera, ¿no? Entonces, a lo mejor nos falta ese impulso que nosotros tendríamos que darnos posiblemente entre nosotros para poder sacar a flote esos trabajos, ¿no? El ingeniero Severiche ha sido, creo, el primer director de posgrado aquí en la Facultad Politécnica, así que me siento muy, muy honrada de que él me hubiera tomado en cuenta ahora que yo estoy a la cabeza de esta unidad. Me van a disculpar un segundito, estoy con un problemita aquí en mi computadora. Un minuto me dan, por favor. Me acabo de dar cuenta. Un segundito nada más. Creo que donde lo enchufé no está pasando corriente y se me va a acabar la... Denme un minuto, por favor, mil disculpas. Muy bien, doctora. Mientras ella de ese asunto, quiero recalcarles a todos los colegas y estudiantes que hay una lista de asistencia que pueden ir rellenando y va a aparecer al final otra lista para complementar esta primera. Eso con el propósito de certificar las asistencias de los participantes. Gracias. Ya. Ahora sí, es que siempre yo enchufé mi computadora en un lugar y no estaba pasando corriente. Bueno, gracias, mil disculpas nuevamente. Bueno, entonces yo les estaba comentando sobre esta metodología que creo que ha venido en el momento preciso y justamente a veces decimos las cosas suceden por algo, ¿no? El ingeniero Severiche, con ese espíritu que él tiene tan inquieto de estar siempre en la parte de investigación, mejorando, tratando de mejorar la parte académica, creo que fue muy acertado esto de la educación emprendedora, ¿no? Entonces, pero ahora nosotros necesitamos que esto se registre para que realmente veamos el impacto que tiene, porque si no, va a ser como la mayoría de los trabajos. Nosotros yo creo que como profesores
estamos en permanente investigación, pero sin embargo no lo registramos. Por X o Z motivo, no hacemos ese seguimiento que deberíamos hacer. A veces no trabajamos incluso con nuestros mismos colegas que son de la misma materia, hacemos un trabajo coordinado para poder hacer algún tipo de investigación a partir de nuestras experiencias. Entonces, y si lo hacemos, a veces lo hacemos por voluntad, cuando nos porque sabemos nosotros, los que tenemos carga horaria completa, pues que los tiempos son, ¿verdad?, bastante cortos, se nos va volando el tiempo. Entonces, pero creo que este es un escenario propicio para que podamos ahora tomar alguna decisión respecto a al modelo que queremos de aquí en adelante nosotros ser, al modelo de profesor que queremos ser. Justamente ayer igual estuvimos en un seminario aquí en la Facultad Politécnica a partir del vicerrectorado. Ellos están oficiando y justamente están tratando de ver un nuevo modelo académico para de aquí en adelante, porque sabemos que esos modelos cuestan de implementarlos y llevan mucho tiempo, no es cuestión de 1 año, de 2 años, ¿verdad? Los modelos, los sistemas educativos, las reformas educativas llevan mucho tiempo en ser implementadas. Entonces, a partir de ese reconocimiento, creo que sí se pueden tomar buenas decisiones y podemos salir adelante. Entonces, yo voy a empezar hablando sobre esta metodología. Tenemos nosotros aquí en la Facultad Politécnica, en el posgrado, un equipo de docentes que estamos igual justamente con esa inquietud de que podamos sacar trabajos de investigación, y qué mejor que la feria, como mencionaba el ingeniero Severiche, que se viene en octubre, para poder presentar algún adelanto de estos trabajos que vamos realizando, ¿no? Entonces, seguramente que a partir de esta primera reunión, que considero la de hoy, podríamos hacer algún equipo de trabajo para poder ir adelantando algo, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado, yo tengo la licenciada Jacinta Lascano está como coordinadora de investigación, y el ingeniero Julio César Ayllón como coordinador académico de aquí de la unidad. Con ellos hemos estado trabajando justamente en estos lineamientos, así que en algún momento la licenciada Lascano también nos va a acompañar dándonos una pequeña experiencia para poder complementar esta pequeña, vamos a decir, conversatorio o conferencia, como lo querramos llamar, ¿ya? Bueno, yo les voy a compartir la pantalla. La sesión se está grabando por si después la podamos también compartir tal vez en algún otro medio. Y en este momento ya voy a empezar yo a compartir mi pantalla, ¿ya? Ahora creo que sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, ¿verdad? Ya. Gracias, gracias. Bueno, entonces, primeramente, me parece, hay unas interrogantes que nosotros nos podríamos hacer a partir de nuestra experiencia. Son estas que tenemos aquí. ¿Cómo nosotros nos catalogamos? ¿Será que somos transmisores y reproductores de conocimiento generado por otro? ¿Será que somos esos profesionales reflexivos que cuestionamos nuestras prácticas? ¿Será que somos autónomos para tomar decisiones desde nuestra experiencia? ¿Y qué acciones hemos implementado para mejorar nuestras prácticas? A partir de esas consideraciones, yo creo que podríamos nosotros estar en un grupo para que podamos tomar esta metodología que ahora vamos a conocer. Esta metodología es de tinte cualitativo, ¿ya? En donde diversos trabajos que yo he estado leyendo sobre investigación-acción son justamente, van a repercutir en la mejora de la calidad educativa desde las aulas, ¿no? Porque eso es lo que se persigue, mejorar la parte académica. A Kurt Lewin se lo considera como el pionero, el primero en proponer el nexo de investigación y acción, porque a raíz de la experiencia hay unos relatos donde cuenta
que él veía que casi todas las implementaciones de las reformas educativas y todos los modelos educativos eran implementados por investigadores en educación, investigadores en educación, pero no docentes, no profesores del área, ¿no? Que es posiblemente lo que a nosotros nos pasó también aquí en Bolivia con la reforma educativa del 94, ¿no? Que se cuestionó bastante que lleguen los modelos ya hechos y que nosotros luego lo tengamos que implementar, pero sin contextualizar, sin ver, digamos, las necesidades reales de nuestro contexto, ¿no? Y de nuestro país, de nuestro entorno. Así que la investigación-acción nace a raíz de esa inquietud de este psicólogo y filósofo, que él dijo que para que haya un verdadero cambio, una verdadera transformación en la educación, el docente, el profesor tiene que ser el protagonista de analizar las falencias o las problemáticas que tiene la educación y a partir de ahí ir trabajando y no solamente mencionarlo o describir la situación, sino que tomar una decisión para actuar. Por eso se llama investigación-acción. Entonces, esa implementación tiene un ciclo en donde se van repitiendo y se van a través de la experiencia y del tiempo que lleva, porque no es un proceso que se pueda hacerlo rápido, se tiene que tomar un tiempo, tiene que haber una planificación para poder implementar un trabajo de investigación-acción, ¿ya? Entonces, estas interrogantes tienen que hacernos a nosotros de alguna manera pensar en cuál de esos estamos más fortalecidos y en cuál tenemos más debilidades. Entonces, y creo que con eso podemos hacernos una autocrítica, si somos capaces de pensar y en qué estamos fallando nosotros, ahí ya podemos tomar una decisión para poder actuar. Aquí tenemos algunos lineamientos de lo que es la investigación-acción. Es una metodología para mejorar la práctica educativa, sin duda, desde las aulas. El docente, como les decía, como gestor y operador de este proceso, no solamente como receptor, digamos. El grupo colectivo con el que se vaya a trabajar tiene que ser cooperador del proceso. Me gusta esta palabra cooperación porque ahí implica que ambos vamos a tener ese compromiso de llevar adelante un trabajo. Y la institución educativa se lo va a ver como un referente de innovación y compromiso, justamente, porque, claro, eso, que el docente decida hacer una implementación educativa, una mejora de la calidad, eso va a tener un efecto dominó, porque va a repercutir no solamente en su aula con sus estudiantes, sino también con sus colegas, con los otros grupos que lo lleven, y por ende de la institución. Va a ser un referente de la institución como educativa, ¿no es cierto? Así que ahora creo que esto de la investigación-acción creo que viene está muy contextualizado a nuestra realidad. Recordemos que ahora estamos viviendo ya la etapa de la post-pandemia, en donde en la pandemia hemos aprendido cosas así de una manera bastante rápida, y nos hemos dado cuenta que sí lo hemos podido hacer, ¿no? Porque hemos tenido que tomar decisiones rápidas para que no quedemos con un vacío. Desde marzo, desde cuando empezó la pandemia, a través justamente a raíz de un grupo de docentes inquietos porque qué iba a pasar luego, se generó un grupo para poder hacer unas capacitaciones de las aulas virtuales, porque muchos no sabíamos manejar las aulas virtuales. Y recordemos que con ese grupo seguimos, y realmente creo que los que estuvimos desde el principio hasta el final con ese grupo, nos gustó mucho porque aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Que a lo mejor lo veíamos venir antes, decíamos, sí, va a llegar la educación virtual. De hecho, nosotros aquí en la Facultad Politécnica tenemos una maestría que se llama Educación Superior Tecnológica, y ya se habían implementado muchas herramientas, se había implementado a la educación, herramientas virtuales a la educación, pero no con la rapidez que se tuvo que hacer en ese momento, ¿no? En marzo del 2020, realmente yo creo que ahí dimos no solamente un paso, ¿verdad? Dimos un salto importante en lo que ha sido revisar esas herramientas tecnológicas que nos iban a ayudar a mejorar nuestras prácticas, ¿no? Entonces, a partir de esas experiencias también podríamos ir generando algún tipo de recomendación, alguna investigación que nosotros querramos hacer, porque
yo creo que todos los profesores hemos pasado diversas experiencias en nuestras aulas virtuales, como docentes mismos, como personas, como profesionales, o sea, tenemos muchas experiencias. Ahora lo que nos falta posiblemente es plasmarlo, eso, ¿verdad? Redactarlo, plasmarlo, consensuarlo y compartirlo con nuestros colegas, ¿no? Para que realmente vamos ya fortaleciendo esta práctica. Bueno, entonces, tenemos diversos autores, por supuesto, que se apegan mucho a esto, lo que es la investigación-acción. Entre los más reconocidos, por ejemplo, tenemos lo que dice Hernández Sampieri, dice que la finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente, a un grupo, un programa, una organización o una comunidad. Como ven, el uso que se le puede dar a esta metodología es diversa, ¿no? Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. La investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad social, educativa, económica o administrativa. Eso lo dice Sandín en el mismo libro de Sampieri. Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades, el involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio. ¿Vieron? O sea, se tiene que llegar hasta los resultados. No es suficiente la descripción en estos trabajos de investigación-acción. Se tiene que haber resultados y se va a generar un proceso cíclico en todo eso. Otros conceptos y definiciones que da otro autor también que me gusta bastante porque tiene un libro muy interesante sobre investigación-acción, es Antonio Latorre, que también es psicólogo, filósofo español, quien dice que son actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas, con fines tales como el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social o educativa. Proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. Es muy interesante también la postura de Antonio Latorre, que se parece bastante, vieron al autor anterior, a Hernández Sampieri. Y aquí tenemos otras consideraciones que vienen justamente a fortalecer lo que acabamos de decir, que igual fueron desarrolladas por Antonio Latorre en su libro de investigación-acción, en donde él identifica a otros autores de más antes, como John Eliot, de Stephen Kemis, por ejemplo, quien dice, Eliot, por ejemplo, lo identifica como un estudio de una situación social, son el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la. El otro autor dice, es forma de indagación autorreflexiva realizada por los participantes, es decir, profesores, estudiantes, director, autoridades, ¿no? En situaciones sociales educativas para mejorar las propias prácticas. ¿Y cuáles serían los rasgos que identifica Kemis? Es participativa, participan para mejorar sus propias prácticas, sigue en forma de espiral o ciclo, planificación, acción, observación y reflexión. Esos son los 4 ciclos que sugieren los autores, la mayoría de los que apoyan esta postura. Crea comunidades autocríticas de personas que participan, induce a teorizar la práctica, implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones, requiere llevar un diario personal donde se registran reflexiones, realiza análisis crítico de las situaciones, empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión y avanzando hacia problemas más grandes. Entonces, otras características son, por supuesto, la práctica participativa, colaborativa, emancipadora, lo llaman algunos, a la investigación-acción participativa, investigación-acción emancipadora, lo llaman otros, interpretativa, crítica, porque justamente reúne todas estas condiciones que son necesarias para que podamos hacer un cambio real, no simplemente decir, bueno, existe esta problemática, pero ahí quedó. Entonces, valorar la valoración, la observación, la reflexión y nuevamente vuelve el ciclo. Este es el ciclo que estábamos comentando, que nos proponen el ciclo de la investigación-acción, ya que cada uno de los momentos
implica una mirada retrospectiva y una intención prospectiva, que forman conjuntamente una espiral, dice, autorreflexiva de conocimiento y acción. Entonces, empezamos por acá, la planificación, la acción, observación y reflexión, y son pequeños ciclos que se pueden ir formando cuando, sobre todo cuando se comienza, ellos sugieren, los autores, que se debe comenzar por estos ciclos, y luego ir avanzando hacia situaciones problemáticas más complejas, ¿no? Entonces, porque a veces lo que nos cuesta justamente es empezar. Entonces, ¿en qué momento decimos nosotros aterrizamos? Justamente aterrizamos haciendo los grupos de profesores que van a ser multidisciplinarios, porque cada profesor en la universidad, sobre todo, ¿verdad? Somos de diversas disciplinas. Entonces, eso hace que se enriquezca realmente en nuestras prácticas. Entonces, pero nosotros generalmente, a veces, yo hago una autocrítica y digo, trabajamos como isla. Entonces, nos hace falta reunirnos más y en colaboración y reflexión de nuestras propias prácticas, desarrollar una problemática, o sea, ver en qué estamos fallando más. Y ahí, a partir de eso, decidir implementar. Entonces, de pronto, por ejemplo, en una carrera, se puede, las personas que decidan llevar a cabo esta metodología, se reunirán, harán un grupo de trabajo y luego irán, perdón, voy a poner a las personas que están con voz, los voy a poner en mudo, ¿ya? Para que no interrumpamos. Entonces, esos grupos es importante porque son multidisciplinarios y ahí es donde nosotros ya vamos a ir aterrizando. Cuando tomemos la decisión de formar parte de uno de esos grupos, ahí vamos aterrizando. Entonces se va a hacer un trabajo colaborativo y a partir de eso se va a ir generando la situación problemática que ya se lo elabora entre todos y luego se puede seguir una metodología es bastante similar a la elaboración de un trabajo de investigación, en donde tiene que tener objetivos, va a tener la situación problemática, tiene que tener los participantes, tiene que tener la metodología que se va a seguir, cómo se van a levantar los datos, cómo se van a hacer, qué instrumentos se van a utilizar, ¿no? Generalmente casi todos van a ser instrumentos, por supuesto, de corte cualitativo, como por ejemplo pueden ser entrevistas. Se va a utilizar uno de los más utilizados en la investigación-acción es el diario de campo, porque el profesor todos los días va anotando lo que sucede en sus aulas, ¿no? Y eso después lo vamos a ir comparando con la que tienen mis colegas y vamos a ir haciendo una reflexión en qué nos estamos equivocando y podemos volver otra vez a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, hay una propuesta interesante también de otro autor que propone este seguimiento de que primero se debe constituir, como les decía hace un momento, el grupo, definitivamente. Después, con el grupo, vamos a identificar esas necesidades o problemas que tenemos, y a partir de eso se va a hacer un diagnóstico, que también se puede utilizar otra herramienta que es muy útil en este caso de los diagnósticos, como es el FODA, muchos ya lo conocemos, entonces porque nosotros lo trabajamos también en lo que son los programas por competencia, se lo trabaja bastante el tema de del FODA, ¿no? Del análisis FODA. Entonces, pero fíjense, por ejemplo, nosotros en la universidad, desde el 2004, yo recuerdo que me parece que fue el primer manual de lineamientos metodológicos que se elaboró para hacer los programas por competencia. Sin embargo, el seguimiento, miren cuántos años ya llevamos. O sea, ya vamos a tener 20 años desde el 2004 hasta el 2024, van a ser 20 años. ¿No? Pero existe un seguimiento de eso, de los programas. Creo que me convocan para hablar, pero lo voy a tener acá ya. ¿Para qué? Para... Perdón. Sí, hay muchas carreras también que las tenemos acreditadas, pero ¿de qué manera se ha hecho el seguimiento, por ejemplo, a la implementación de los programas por competencia? ¿No? Nosotros como profesores presentamos nuestros programas por competencia, sí, ahora los presentamos, ¿no? Para la acreditación y todo, hacemos las autoevaluaciones y las acreditaciones y todo eso, pero ¿dónde está el seguimiento de eso? ¿Dónde está el impacto? A ver, ¿qué cambios ha habido desde ese tiempo, desde que se ha empezado a aplicar, o si se ha aplicado, o si en las aulas seguimos como hace 20 años, digamos, llevando nosotros los programas que teníamos, los programas analíticos? Entonces, esa autorreflexión es la que nos hace falta y ver
de qué manera ha impactado, digamos, esos programas por competencia. Los proyectos de los programas por competencia empezaron en Europa, como sabemos, ¿no? Por la necesidad de buscar una convergencia académica. Después esa experiencia se trasladó a Latinoamérica con el proyecto Tuning, muchos lo deben conocer. Ese proyecto Tuning lo que pretendía era justamente que igual los programas académicos de las universidades puedan ser fácilmente reconocidos en los diferentes países que formen parte de este proyecto. Pero sin embargo, eso ha quedado como en el camino también, porque hasta ahora no hemos visto nosotros otros avances más allá de lo que cada universidad ha ido haciendo, pero ya sin una dirección, digamos, como se pretendía al inicio, ¿no? Justamente tuning viene del inglés tune, que significa sintonizar, y lo que se pretendía era eso, ¿no? Sintonizar los programas, los programas académicos, ¿no? Y en el espacio europeo, por ejemplo, sé que se ha avanzado bastante con eso, bastante, porque en todo el espacio europeo ellos sí son reconocidos sus programas en esos países, pero aquí a veces ni siquiera en el mismo país, entre universidades, no están reconocidos los programas. O sea, cuesta mucho un profesional, un estudiante que se venga de La Paz a Santa Cruz o viceversa, a veces son pocas sus materias que les van a convalidar, porque los programas son tan diversos o no sé cuál es dónde es lo que atora, digamos, eso de la convergencia. Y esa es una problemática bastante grande, ¿no? Entonces, eso era lo que se pretendía con lo del proyecto Tuning, ¿no? De todos los programas por competencia. Entonces, ese seguimiento, por ejemplo, nosotros lo podríamos hacer desde las aulas, valorar, pero a partir de esa experiencia, ¿no? Que no sea solamente presentarlo en nuestro programa por competencia, pero hasta ahí quedó, digamos, ¿cuál sería el impacto? Se han tenido algunas experiencias, sí se tienen algunas. Yo conozco, por ejemplo, en la carrera, en nuestra carrera de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, se llevan materias que se llaman practicum, en donde ahí el estudiante hace un poco de investigación a través de la modalidad de titulación. Ellos se titulan o por investigación, hacen un trabajo de investigación o de intervención, ¿no? El de intervención consiste justamente que vayan a una entidad y ahí van a hacer un trabajo y van a ser guiados por alguna persona ahí dentro de la entidad, y ellos lo van a ir recopilando ese trabajo, ¿no? Van a ir redactando, tienen una metodología para poder hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántos de esos se están haciendo, digamos, ¿no? Porque ya aterrizar, como nosotros decimos, y porque tenemos mucha teoría, ¿no? Pero realmente ir ya, enfocarnos y aterrizar en algo, eso es lo que nos cuesta bastante, ¿no? Entonces, y justamente creo que a partir de estos talleres, estas experiencias que podemos nosotros ir desarrollando, y podemos ir conformando estos grupos para poder trabajar en miras de que sí se pueda luego difundir estos trabajos. Porque si no, sabemos que en investigación, todo lo que no se pueda difundir, lo que no se publica, directamente no existe. Hoy en día es mucho más fácil la publicación de artículos, y esa publicación tiene que estar enmarcada en lineamientos que son estandarizados para que puedan ser visibles en otros lugares, ¿no? Los buscadores que nosotros tenemos, los gestores bibliográficos que tenemos, van a buscar los trabajos por el título, digamos, ¿no? Y seguimos nosotros atravesando con problemas, por ejemplo, en las tesis, ¿no? Siendo que se recomienda, hay recomendaciones desde lo más básico, digamos, desde los títulos, ¿no? Y sin embargo, seguimos tropezando con problemas así bastante serios, problemas de forma incluso, ¿no? Así que creo que tenemos que tomar una decisión más que urgente para que realmente pueda tener impacto, la academia pueda tener impacto positivo en la vida de nuestros estudiantes y de la sociedad misma, ¿no? Y de nosotros mismos como profesionales. Entonces, este modelo que sugieren estos otros autores, justamente hacen alusión a que ese diagnóstico de la situación igual nos va a llevar al desarrollo de un plan de acción, observación, reflexión y evaluación.
Como ven ustedes, sí se repiten algunos términos, como por ejemplo, acción, observación, reflexión, evaluación. Se repiten con los anteriores, por eso creo que van en consonancia con esto también. Y luego, una vez podamos realizar ese diagnóstico, ya estas son actividades más centradas ya en lo que se va a realizar, ¿no? En lo que se va a realizar ya una vez identificado ese problema, ¿no? Vamos a formularlo el problema en el grupo, vamos a recoger datos, tenemos que decidir cómo se van a recoger datos, qué trabajo de campo vamos a realizar, cómo vamos a analizar y vamos a interpretar esos datos, iban a luego la descripción de esos resultados. Entonces, todo ese espiral que nos sugieren aquí nuestros autores, pues lo podemos hacer y volver otra vez, ¿no? Planificando, actuando, observando, reflexionando. Y luego lo volvemos a repetir. Entonces, y ya uno determinará cada cuánto tiempo se va a reunir para que podamos hacer esa evaluación del avance que se tenga, ¿no? Posiblemente que puede ser mensual, digamos, porque los ciclos no pueden ser tan cortos, ¿no? Porque lo que se pretende es ver cómo se va desarrollando esas prácticas, ¿no? Entonces, para que se pueda dar eso, pues tiene que haber un proceso, y ese proceso implica tiempo, dedicación, compromiso de las personas que estén implicadas, ¿no? En el tema de la investigación-acción, porque van a tomar decisiones, ¿no? Que seguramente algunos lo pueden ver tal vez como una afectación al inicio, pero después se darán cuenta de que sí puede traer cambios positivos, ¿no? Entonces, todo eso se va registrando, absolutamente todo. Y como verán, al final se va a tener un trabajo bastante grande de toda esta experiencia, ¿no? Entonces, al principio yo les comentaba sobre mis colegas que tenemos aquí en posgrado. Yo les voy a presentar unos minutitos, nos va a hablar de una experiencia de investigación-acción que realizó la licenciada Jacinta Lascano. Entonces, porque eso nos puede servir tal vez de motivación para que nosotros nos animemos en nuestros centros educativos a poder realizar esta metodología, desarrollar esta metodología que creo que sería muy, en estos momentos, muy preciso que lo hagamos, ¿no? Entonces, licenciada, no sé si ¿me escucha por ahí? Licenciada Jacinta. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Buenos días, directora. Muchísimas gracias por el espacio. En primer lugar, darle gracias a la doctora Elizabeth Galarza por permitirme compartir este momento tan especial y emotivo que voy a desarrollar una experiencia en la cual yo he vivido y he sido parte de ella. Yo diría a partir de una sistematización de lo que yo he sido parte de un espacio donde he compartido con maestros y maestras. Doctora, si me permite, por favor, compartir pantalla. Ya, ahorita dejo yo de compartir. A ver, espérenme un segundito. A ver. Todavía. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Bien. Primeramente, antes yo de poder compartir el trabajo que he realizado, me gustaría un poquito enfocarme en el proceso que yo he llevado para poder hablar de una investigación-acción, pero a partir de una investigación de un proceso de sistematización donde he desarrollado mi práctica como docente. Para desarrollar mi práctica como docente y realizar una sistematización de mi experiencia vivida, primeramente hemos narrado nuestra experiencia, cómo hemos vivido una parte colectiva, un grupo de maestros, y también a partir de ello una parte individual. Ese relato lo hemos ido trabajando a partir de nuestra propia experiencia. A partir de este análisis que hemos hecho en trabajos grupales o individuales, hemos hecho un análisis de interpretación colectiva, pero siempre partiendo de nuestra práctica. En esta experiencia, nosotros hemos buscado
elementos en los cuales hemos ido resaltando aspectos relevantes y haciendo un análisis y reflexión de la misma. También, asimismo, hemos hecho un diálogo colectivo en el grupo de trabajo y también hemos visto aspectos relevantes, los cuales hemos ido eligiendo que sean más sobresalientes en nuestra práctica colectiva. Posteriormente a ello, hemos buscado una conclusión haciendo una reflexión de este diálogo colectivo individual, el cual nos ha hecho a nosotros ubicarnos en los aprendizajes de las diferentes lecciones aprendidas en torno a nuestro proceso y a nuestra propia experiencia. Ello nos ha llevado a esto, a partir de esto, que nosotros podemos ver de qué manera podemos hacer un análisis de reflexión a partir de dónde nos estamos ubicando, dónde nosotros nos ubicamos en nuestro mismo contexto educativo. Es decir, hacemos una reflexión crítica sobre la realidad, buscamos una forma de orientación. ¿Para qué? Para emprender y transformar nuestra propia práctica. ¿Cuál es la finalidad de ello? La finalidad es que nosotros podamos la teoría, producirla y poder ayudar a comprender nuestra realidad a partir de esa teoría vivida, pero buscando soluciones a nuestra propia práctica, a nuestros propios problemas, el cual nos va a llevar a esa reflexión del conocimiento de nuestros propios saberes. Entonces, también esta reflexión crítica de la realidad nos hace integrar a nuestra propia práctica teórica y valorar para poder responder a las problemáticas las cuales nos hacen reflexionar. En este entendido, diría yo que todo este momento metodológico que hemos vivido, una práctica, teoría, valoración, producción, ha tenido la finalidad de ¿qué? De poder comprender y expresar el significado y la utilidad que se ha tenido a un proceso educativo. Este proceso educativo nos lleva a ¿qué? A que todos, maestros, estudiantes y toda la comunidad educativa que integra una institución, podamos vivir en comunidad. ¿Para qué? Para poder reflexionar lo que hemos vivido y poder emprender a una investigación, acción. Desde ese entendido, nosotros podemos decir que hemos podido escribir nuestros relatos y es aquí donde me voy a ahondar partiendo desde mi propia experiencia a partir de una transformación integral holística donde hemos trabajado lo que es la evaluación. Nosotros con grupo de maestros, a partir de nuestra práctica, trabajo de materiales educativos, después de poner en práctica nos reuníamos para poder trabajar y poder entender de qué manera podemos hacer una transformación integral holística desde la participación evaluativa. Entonces, mi relato empieza de la siguiente manera, la cual lo he escrito esta experiencia que nos dice que nosotros dentro del aula, yo en el aula, una vez en el aula, comencé la clase dando la bienvenida y saludé en lengua originaria y guaraní y en castellano. Es decir, cada uno de los docentes respondieron de acuerdo a las posibilidades. Al momento era un espacio de diálogo y el intercambio de experiencias. El único objetivo que se conozcan y compartan sus experiencias de vida. Para ello realicé un círculo de reflexión sobre muchas veces rechazamos nuestra cultura, nuestro idioma, que somos o entendemos, no queremos hablar por el rechazo que sentimos ante argumentos que también nos da o busca la revitalización de cada una de las leyes. Entonces, a partir de ello, hemos ido trabajando preguntas activadoras que nos decíamos la primera pregunta, ¿cómo valoramos las actividades y acciones que desarrollamos en la cotidianidad? Otra pregunta, ¿cuándo y qué evaluamos de las actitudes y acciones de nuestra familia? Teníamos otra pregunta, ¿por qué es más fácil encontrar defectos que virtudes?
Otra pregunta, ¿qué y cómo valoramos las dimensiones del ser y convivir? En nuestra práctica como maestros, otra pregunta se nos vino. ¿De qué manera y con qué intencionalidad hemos hecho participar a nuestros estudiantes en la producción de sus propios conocimientos? ¿Cómo debemos desarrollar la autoevaluación en el marco de un modelo en nuestros estudiantes? Otra pregunta, ¿de qué debemos considerar para aplicar la evaluación? Mediante este diálogo que trabajamos, intercambiábamos experiencias, se sintió de una forma amena esta conversación entre todos, porque todos nos escuchábamos unos a otros las diferentes opiniones. Ahí recuerdo muy bien, la maestra Shirley dijo, valoramos las opiniones porque muchas veces queremos que nosotros seamos escuchadas sin tomar en cuenta o lo que dicen los demás. Entonces ahí se vertían diferentes tipos de opiniones, las cuales eran referentes a diferentes preguntas que se iban discutiendo, pero luego se iban entablando a un diálogo muy participativo entre todos. En ese momento en el que fue recuperadas las experiencias de cada uno de los maestros, se organiza a todos los participantes en diferentes grupos, según las características que se tenía en cada uno de los contenidos. Luego, realicé una dinámica para formar grupos y diseñé actividades relevantes para el trabajo en equipo, cuidando siempre que cada uno de los participantes se sientan a gusto durante la jornada y esta no sea agotadora, para evitar el cansancio. Luego se realizó una lectura de contenidos del texto a través de una lectura de reflexión donde se realiza, a partir de esta lectura, mapas conceptuales, se realiza cuadros sinópticos y luego se hace una socialización del resultado. Asimismo, el objetivo era lograr el cambio de conducta y la apropiación de poder trabajar en equipo en sus diferentes actividades. Es decir, que cada uno no trabaje de manera individual, sino de manera colectiva, de manera grupal, que todos sus criterios puedan compartir y lograr entre nosotros que puedan tener y disipar en ellos todas esas sus limitaciones y dificultades que se relacionaban con relación a los contenidos propuestos en un diseño curricular. Es decir, compartíamos unos a otros y podíamos decir de qué manera podíamos fortalecer esos contenidos. En ese momento hubo momentos de reflexión, de análisis, los cuales eran tan importantes que cuestionaban unos a otros y esos resultados se iban desarrollando y aplicando a través de diferentes actividades donde cada uno de ellos podía ver el cambio, podía mostrarse en sí que se sentía a gusto porque comprendía de una forma más práctica, de una manera más cualitativa, mostraba en sí las acciones en las cuales él lo demostró ¿dónde? En la elaboración de sus propias planificaciones. ¿Por qué? Porque asimismo, una vez analizado esos contenidos, no hizo solo su planificación, sino compartieron el desarrollo y de la elaboración de sus planificaciones. Entonces, en ese momento, la clase se hacía más fuerte, se hacía más interesante, porque no solo uno diseñaba una planificación, sino lo hacíamos en torno de forma colectiva para poder trabajar, pero de forma colectiva porque todos los maestros eran de la misma área, porque nos habíamos reunido grupos donde podíamos ver de qué manera podíamos trabajar a partir de nuestros contenidos. A partir de esta experiencia se han ido impregnando en sí prácticas colaborativas y eso nos daba para poder reflexionar a un proceso pedagógico a partir de ello
veíamos la gran importancia que se tenía este proceso de reflexión, el pensar en procesos pedagógicos, el cual nos hacía sentir que a partir de los elementos curriculares podíamos nosotros comprender la redacción, por ejemplo, de nuestros objetivos, de nuestras competencias, qué es lo que nosotros queríamos lograr, analizar en cada una de las dimensiones del ser, del saber, del hacer, del convivir. En esta práctica veíamos nosotros cada una de sus características, cada una de sus... esa gran importancia en el momento de poder desarrollar valores, principios y actitudes en cada uno de los maestros. Ante ello, por ejemplo, recuerdo que decía la maestra María, antes yo no tenía esta forma de poder trabajar, pero ahora la siento la evaluación que lo estoy desarrollando de una manera más práctica, porque solo podía ver a mi estudiante de una manera global, pero no lo veía con esa intención de poder compartir a través de mi planificación. Entonces, estos logros de aprendizaje veían que se iba contribuyendo hacia una calidad de un aprendizaje hacia nuestros estudiantes. Cuando se habló de la dimensión del saber y el hacer, aquí, por ejemplo, recuerdo que un maestro, el maestro Diego, expresa que no se encontraba la diferencia sustancial en ese momento. Entonces, le explicamos en qué consisten estas dimensiones y él, a partir de ello, se iba orientando de una forma integral y holística cómo podía desarrollar, por ejemplo, contenidos teóricos, los cuales eran referentes a contenidos abstractos. ¿Por qué? Porque esa relación directa no existía con lo que son los problemas mismos que existían en su institución. Entonces, ahí, por ejemplo, interviene la otra maestra, María, donde dice, la verdad también uno debe darse cuenta que es tan importante la vinculación de toda la necesidad local que se debe tener en cuenta para poder ver la potencialidad que tenemos en nuestras instituciones educativas. Y a partir de ello, pude hacer un análisis de utilización a través de un diálogo tanto horizontal que me ayudó a mí a fundamentar de manera amplia y poder ver y escuchar la argumentación de una acción educativa, donde se podía ver de qué manera esta orientación conceptual, procedimental, actitudinal, pues no era simplemente un aprendizaje teórico, sino también era un aprendizaje práctico. Así ambos iban al mismo ritmo. Es decir, se mostraba una proyección acentuada en los saberes y conocimientos acumulados que tenían los maestros. Ese momento fue muy importante para hacer una reflexión en mi persona. ¿Por qué? Porque me ayudó también a reflexionar sobre mi ser, sobre mi hacer, sobre mi convivir de manera tan directa. ¿Por qué? Porque estas dimensiones del saber me ayudaron a ver procesos de aprendizaje que tuve que ir realizando a través de los diferentes. Tenía que ponerlo en práctica en el contexto donde yo me desenvuelvo como docente. Entonces, hacer esta implementación me ha costado, pero se hace que busquemos nosotros hacer ese impacto para poder repercutir en sí esta acción. ¿Para qué? Para que lo que aprendemos y cuando en el momento que articulamos la teoría con la práctica, nosotros podamos repercutirlo a nuestros estudiantes, a nuestro contexto, en nuestra aula. Entonces, todo ese momento, ese proceso, se pudo denotar que muchas veces dentro del diálogo con los maestros, existía muchas veces una limitada comprensión, por ejemplo, en la formulación de los objetivos o en la formulación, en este caso podríamos decir, de una competencia. Entonces, eso nos hacía que nosotros podríamos
manejar diferentes tipos de estrategias para poderles ayudar a formular las competencias y eso les ayude a ellos a poder aplicar estrategias de una forma donde ellos puedan entender su realidad. Esa realidad donde tenían que articular con términos teóricos y aspectos importantes que se les mostraban. Entonces, a partir de un proyecto. Entonces, en ese momento, nosotros podemos decir que para poder, por ejemplo, enseñarles a redactar una competencia, nosotros podemos decir y preguntarnos qué vamos a desarrollar primero, qué vamos a aprender, cómo aprendemos, para qué estamos aprendiendo, por qué estamos aprendiendo. Entonces, son preguntas que a nosotros nos ayudaban en la formulación y en cada momento de esta formulación fue muy importante para que cada uno de los maestros y maestros tomen esa ayuda y olviden esa aplicabilidad donde ellos podían sentirse como encajonados a decir qué es el ser, el decidir, el hacer y el convivir, ¿no? Entonces, a partir de preguntas que nosotros les hacíamos, ellos podían resaltar sus ideas y en ese momento ellos empezaron a poder compartir sus momentos donde ellos se sentían con más fluidez en su pensamiento. Son experiencias que uno vive a partir de la práctica educativa. Esa es una experiencia que podría compartirles y como les muestro acá, son espacios donde he podido compartir con maestros ahondándome en lo que es el conocimiento de cada uno de ellos y he podido escribir mi experiencia y les cuento así de una manera muy rápida. Pero quiero resaltar lo que nos dice Oscar Jara en el momento cuando uno escribe lo que vive a partir de cada una de las distintas particularidades. Jara nos dice, una de las particularidades distintivas de la sistematización de experiencias como metodología en la producción de conocimientos es buscar penetrar en interior de la dinámica de experiencias, es un esfuerzo por meterse por dentro de esos procesos sociales vivos y complejos, un intento de circular por entre sus avenidas, rincones y callejuelas, recorriendo nuevamente sus diferentes etapas, localizando sus tensiones o contradicciones, identificando las opciones y decisiones tomadas, llegando a entender el sentido de esos procesos desde su propia lógica, extrayendo así aprendizajes que sean útiles para enriquecer la teoría y mejorar la práctica. Muchísimas gracias, es lo que puedo compartirles. Muchas gracias. Realmente queríamos mostrarles esta experiencia que pudo elaborar a partir de la investigación-acción nuestra colega, la licenciada Jacinta Lascano, y para que nosotros como docentes nos animemos a formar parte de algún grupo de este tipo de trabajo y podamos realmente mejorar, cambiar y transformar nuestra realidad a partir de una reflexión crítica de nuestras propias prácticas y desprendida, flexible, que seamos capaces de escuchar a los demás. El escucha es una competencia muy importante, el escuchar realmente, y creo que a partir de ese reconocimiento entre nosotros, un reconocimiento verdadero, honesto, creo que podemos lograr cambios importantes y podemos plasmarlo en un papel y hacer que esto realmente impacte en la vida de nuestros estudiantes y de la sociedad. Es la educación la que hará que la sociedad vaya cambiando. Estamos frente a un fenómeno bastante grande, como es la digitalización de todos los procesos, la virtualidad. Entonces, pero nosotros somos los que estamos al frente de la virtualidad. Entonces, permanezcamos en ese sentido, no nos dejemos dominar por los... Bien, todo lo contrario,
tenemos que tratar de servirnos nosotros de esos medios tecnológicos para mejorar nuestras prácticas. En la investigación hay muchas herramientas que se están utilizando actualmente y que son de mucha utilidad. Entonces, la tecnología bien utilizada para la educación, la verdad que va a traer un avance sumamente importante, ya lo estamos viviendo. Entonces, sigamos de la mano de eso y subámonos a ese tren. Es cuestión de animarse simplemente y bueno, si vamos a ser criticados, pues, y que seamos criticados por hacer algo, no por quedarnos quietos, ¿no? Así que, bueno, entonces yo creo que los profesores, la mayoría somos inquietos y andamos siempre buscando cómo mejorar nuestras prácticas educativas a partir de nuestra realidad, de nuestras propias fortalezas y también de nuestras debilidades, aceptando nuestras debilidades para que podamos realmente influir en los jóvenes, en la sociedad en general, ¿verdad? Así que, bueno, les agradecemos muchísimo de parte de la Escuela Superior Politécnica. Estamos muy agradecidos por la invitación, porque nos hemos sentido partícipes de este proceso, de esto que inició el ingeniero Severich en nuestra facultad. Y queremos que realmente a partir de la Facultad Politécnica se vayan generando estos espacios y que se vayan replicando estos espacios. Esa es nuestra intención. Creo que todos los colegas estamos en ello. Veo que somos muy inquietos, que estamos ahí siempre queriendo innovar, así que creo que ese espíritu, lo único que nos hace falta es plasmarlo en el papel, colocarlo ahí en donde pueda tener un impacto, así como esa experiencia que nos ha relatado la licenciada Lascano, podemos hacerlo igual nosotros, ¿no? Entonces, de parte de la Escuela Superior de Politécnica, estamos muy agradecidos y complacidos con esta conferencia, porque sabemos que de aquí en adelante vamos a tener buenos frutos, ¿no? Entonces nosotros tenemos, en todos nuestros programas, estamos fortaleciendo la investigación, porque eso justamente lo que el posgrado debería estar enfocado a fortalecer la investigación en todos los programas. No solamente en el de educación superior, no solamente en el de metodología de investigación, en todos, porque la finalidad es esa, ¿no? Fortalecer la investigación, es eso lo que necesita nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en una de las conferencias que nos daba el doctor Hernández Sampieri, decía que en México hace cuántos, unos 30 años empezaron así como estamos empezando nosotros aquí en Bolivia. Entonces, en donde les iban pidiendo algunas investigaciones pequeñas para empresas, ¿no? En donde, por ejemplo, se puede investigar, no se puede, el clima organizacional de repente de una empresa. Entonces, nosotros como facultad, con nuestro comité de investigación, queremos ingresar ahí, a que realmente nos vean como un referente de investigación, que podamos hacer levantamiento de datos o lo que nos pidan, ¿no? Entonces, lo que necesite la sociedad, la industria, el área productiva, ¿no? Y las empresas también educativas, ¿por qué no? Así que creo que vamos por muy buen camino y esperamos que los podamos ver a todos ustedes en alguno de nuestros cursos que vamos proponiendo más adelante. Muchísimas gracias por su participación a todos. Ingeniero, le cedo la palabra para que usted pueda hacer las conclusiones, no sé. Muy bien. Muchas gracias, doctora Elizabeth, su excelente participación, y también la colega Jacinta Lascano, que ha complementado muy bien el tema, el asunto. Ha sido usted muy clara de que, en el sentido de que nuestro accionar como docente, como educadores, lo podemos plasmar en un relato, en un trabajo, ¿no? Y poderlo publicar para que otros colegas también puedan conocer nuestras experiencias. Eso enriquece el quehacer educativo. Uno nos apoyamos en otro, eso es valioso, y trabajando en conjunto podemos hacer mejor las cosas. Le agradezco mucho por su excelente participación, y queda abierta ahora para hacer preguntas, quizás algún complemento, alguna experiencia. Están con nosotros
estudiantes destacados y también docentes que pueden ellos complementar o hacer alguna intervención que podamos salir todos favorecidos. Dejo entonces abierta para preguntas. Ingeniero, estuve viendo que algunos están preguntando sobre el formulario que usted pasó para que se puedan anotar de participación, para que les puedan extender, me imagino, el certificado. Eso podría explicarles un poquito, porque seguramente ya se van a retirar algunos. Ahí he visto varios que están participando también de los que son mis estudiantes, así que yo creo que ellos quieren saber. Sí, aparece un formulario en el chat, un enlace, no un link, un enlace para poder llenar el formulario. Basta pinchar en el enlace, lo va a llevar al formulario y ahí deben anotar su nombre, los datos que se les pide, que son pocos, para no tomar mucho tiempo, y de esa manera queda registrada la asistencia del participante en este curso. Esa sería mi información que debo darle. Entonces está el enlace, aparece en el chat, basta pinchar ese enlace para poder llenar el formulario, que es muy sencillo su llenado. Ok, bueno, gracias doctora por esa. Gracias. Veo una manito levantada, disculpe ingeniero, sí. Por favor, Adelante, colega, claro. Mauricio Caballero, si quiere hacer algún comentario, tal vez. Sí, buen día. Buen Adelante, día. ingeniero. Buen día, doctor. Buen día, doctora. Buen día, Muchas gracias por la invitación. Igual, buen día a todos los estudiantes y docentes que se han conectado. Es importante, ¿no?, que hayan estos encuentros. Aprovechando la tecnología, a veces se nos facilita bastante, así que bueno, enhorabuena por eso. Quería consultarle respecto al tema específico de la investigación-acción. Cuando realizamos investigación hay varias metodologías, ¿no? Hay muchas, incluso si no hay una metodología propicia para nuestra investigación, hay que crearla incluso, ¿no? O poder definirla. En este sentido, ¿cuál sería el primer paso, por ejemplo? ¿O cómo usted definiría este ámbito de estudio? Puede ser aplicado o puede ser trabajado mediante la investigación-acción. Por ejemplo, el aprendizaje nos mostró claramente, ¿no? Pero, por ejemplo, otros campos del conocimiento quizá, según su experiencia. Sí, mire, esta es una metodología cualitativa que por lo tanto, suponiendo que fuera para un trabajo de investigación, se lo puede aplicar muy bien. Y lo bueno de estas metodologías, de las cualitativas, la mayoría que se van haciendo los ciclos paralelamente, no como en una cuanti, por ejemplo, que tiene una sistematización de los datos en donde se trabaja primero el marco teórico, luego se van haciendo el levantamiento de los datos, ¿no? El otro capítulo va a ser, por ejemplo, de la metodología que se va a utilizar, se hace la descripción, luego se levantan los datos, luego se dan los resultados. Más o menos va en ese ciclo y en ese orden, ¿no? No se puede ir saltando las etapas. En cambio, en las metodologías cualitativas generalmente se puede ir paralelamente revisando algunas teorías y también levantando los datos. Y para ello nos podemos servir de diferentes herramientas, como por ejemplo entrevistas, observaciones. En las observaciones, una de las cualidades es que se tiene que elaborar un formulario de las observaciones, y ahí uno va anotando absolutamente todo, como dijo mencionó la licenciada Jacinta, desde el saludo, ¿no? En un trabajo que yo realicé igual, nosotros levantamos los datos en un colegio de convenio, en un colegio fiscal y en un particular para hacer el cruce de la información. Y justamente en el formulario de observación, ahí se iniciaba desde que se llegaba a las aulas, cuando se hace un formulario de observación. Entonces, esa es una herramienta cualitativa que se lo puede aplicar, por ejemplo, en el tema de la investigación-acción, dependiendo del
de qué es lo que usted quiere modificar, ¿no? Entonces, entrevistas, puede hacer entrevistas a profundidad o entrevistas, se pueden, ¿no? Eso lo permite porque igual usted lo va a redactar, digamos, en su parte metodológica, va a decir, ¿no? De qué se trata ese formulario, cómo lo realizó, quiénes participaron, qué preguntas, de repente se lanzan a veces preguntas generales y después se van sacando preguntas más específicas, o sea, eso se lo va trabajando, ¿no? Con el grupo, por eso dice que los protagonistas son los profesores, los que están realizando ese trabajo, ¿no? Entonces, es bastante flexible la metodología esta, y es justamente en un trabajo, para una tesis es perfecto, en una tesis se lo puede hacer, es una metodología que tiene, hay muchas experiencias y súper interesante, en donde se puede ir relatando ahí como antecedentes las experiencias, hay bibliografía y bastante también. Este autor justamente, Latorre, tiene un libro muy bonito que se llama Investigación-Acción, justamente. Entonces, todo eso se puede colocar en un trabajo y sale muy bien. Y lo bueno es que las etapas se los puede ir haciendo así paralelamente, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque puede empezar usted haciendo su levantamiento, digamos, su levantamiento de datos, ¿no? Su trabajo de campo. Usted ya decide con qué herramientas lo va a ir haciendo. Por ahí, no sé, pues videos de pronto, digamos, ¿no? Entonces es una metodología cualitativa. Incluso cuando se hacen entrevistas y se hacen algunas, suponiendo que se hagan videos, se puede trabajar hasta se puede trabajar con el Atlas para poder sacar los indicadores de ahí que se van a describir en el trabajo. Porque es una metodología cualitativa. Muy bien. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias, ingeniero Mauricio. Pidió la palabra primero la empresaria Gladys. Adelante, Gladys. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, ingeniero Severiche. La verdad es que los felicito por este tipo de iniciativa y de la manera como estamos llevando todo este beneficio a los estudiantes y a aquellos que ya hemos egresado. Yo soy de la Facultad Politécnica de la carrera de Electrónica. Felicidades, señora Elizabeth, a las dos disertantes. Me encantó. Todo lo que usted ha mencionado en mi manera primitiva de llevar mi día a día, porque los técnicos no estamos tan teóricos, sino somos más prácticos. Todo esto encaja en alguna vez que recuerdo que teníamos que elaborar una ficha del mantenimiento de un equipo. Entonces, todo lo que ha mencionado encaja perfectamente a lo que yo a tropezones he logrado elaborar para que hoy en día tenga un documento que me sirva para hacer mantenimiento de cualquier otro equipo, ¿no? Que sea versátil. Así es. Entonces, encaja perfectamente. Y esto bueno, yo egresé el 2016. No había, ¿no? Había, obviamente, en teoría, pero como nosotros los técnicos no somos tanto de leer este tipo de documentos, no había este tema de capacitaciones así como ahora, ¿no? Tan versátiles y dinámicas. Entonces nos hace falta implementar en las carreras técnicas, tecnológicas. Y bueno, me alegra mucho que estemos empezando por acá porque es un gran avance. A veces no tomamos en cuenta el futuro, no tomamos en cuenta a qué nos vamos a dedicar, dónde vamos a trabajar. Entonces, no nos nutrimos de toda esta bibliografía que ustedes nos han provisto hoy y que es tan importante. Y un pequeño comentario para cerrar. Todos ustedes, todos nosotros hemos pasado por primero básico, segundo básico, donde en algún momento nos han hecho escribir chorizos, ¿no? 1242, 3900. Ahora, oye, todo esto me sirve para hacer mis facturas, para no equivocarme con la ortografía ni con los montos, ¿no es cierto? Entonces, todo nos sirve en esta vida. Hay cosas que nos enseñan en colegio, hay cosas que nos enseñan en la universidad, pero también aprendemos de las experiencias y toda la experiencia que nosotros, hay varios acá colegas que ya hemos egresado, tenemos tantas experiencias que gracias a lo que usted hoy nos ha manifestado,
me parece bueno, lo voy a ir documentando también, Así es. porque va a servir en un futuro a alguien. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, muchísimas gracias por su comentario y la verdad que muy contenta de escuchar eso, porque eso es lo que queremos generar justamente, ¿no? Esa motivación en las personas para que vamos construyendo una educación. Yo sé que una educación nueva es posible, ¿no? En nuestro país necesitamos muchísimo, la verdad, de gente comprometida con esta área y que esté dispuesta a cambiar, que no nos sintamos en nuestra zona de confort y bueno, ya tenemos un trabajo y estamos ahí contentos, digamos, ¿no? Pero no, sino que la innovación, el emprendedurismo, como dice el ingeniero Severiche, es lo que nos hace falta. Entonces, ¿que somos capaces? Claro que sí. ¿Por qué nosotros vemos, por ejemplo, siempre vemos autores destacados de otros países? ¿Y qué pasó con Bolivia, digamos? O sea, entonces, ¿por qué? Porque no lo registramos. Hacemos investigación, pero no lo registramos. Entonces, posiblemente porque a veces no tenemos el tiempo, ya sabemos que nosotros aquí, la verdad es que andamos así de una oreja y como decimos acá en Bolivia, que andamos muy ocupados entre tratar de equilibrar ambas cosas, ¿no? Pero creo que sí es posible, ¿no? Darnos ese tiempito, ese compromiso que tenemos con la educación y trabajar, implementar, ir implementando, como dice uno de los autores, ir haciendo ciclos pequeños y luego se va haciendo eso, se va transformando en algo más importante, más grande, ¿no? Y si lo registramos todo, pues mucho mejor, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Veo una manito más levantada. Casimiro Cabral, creo que estaba primero. Eso está bien. Adelante, ingeniero Cabral. ¿Verdad? Sí. Adelante. Sí, Muy adelante. Agradecer a los organizadores, ¿Cómo agradecer está? también a los participantes. Gracias, doctora, por permitirnos también ser parte de y encasillarnos, buscar un nombre, porque eso es lo que cuesta ver hoy en día, aparte de lo que usted hace, la investigación y Perdón, bastantes tareas. perdón, ingeniero, no se escucha muy bien, no sé si soy yo nomás. Si se puede acercar, tal vez. ¿Ahí se puede escuchar mejor? No. ¿Ahí? ¿Se puede escuchar mejor? Sí, ahí lo escucho mejor. Entonces tengo que acercarme a nosotros. Como estamos por un teléfono, va a usted. Agradecer a los organizadores. Es lo que hemos aprendido el día que debemos hablar, que es muy importante. Y con los alumnos eso es lo que se está realizando en el aula, pero no sabíamos que esta acción de investigación, la acción de llamamos, ¿no? Tú investigas y hace la acción, es bien, porque uno antes de ir a dar un tema en un aula, uno se prepara. Y hemos visto con lo que se expresa que no necesitamos tener un gran laboratorio para poder demostrar a un alumno qué es lo que hacemos y qué podemos llegar a hacer. Implementar algo ahí es muy importante. Y hace falta simplemente el título que le dan, pues muy importante, ¿ya? Y también, aparte de las preguntas, solamente decirle con los autores que tenemos en la licenciada Juan, porque eso nos han dado, bueno, es que he capturado esta pantalla, en qué lugar uno también podía buscar para así seguir buscando mayor información del tema. Gracias. Ya, gracias. Yo le voy a pasar al ingeniero Severiche. Yo tengo algunos libros en digital que hablan sobre eso y se lo voy a pasar al ingeniero para que él se los pueda compartir. Lo que tengo en digital, los que lo he bajado en digital, ¿ya? El link. Gracias, muchas gracias por su participación. ¿Hay una más, por favor? Porque ya, Fernando Baptista, me parece. Sí, Fernando Baptista. Adelante, Fernando. Buenos días. Buen día. Yo quería preguntar, una vez, yo soy estudiante de la carrera de electrónica de la Facultad Politécnica y me cuesta a veces mucho expresarme o querer comunicar con los demás y quería saber qué, antes, ya tengo la planificación, pero qué consejo sería antes de tomar acción para hacerlo de la forma correcta, más correcta posible para que puedan entender a dónde quiero ir.
Correcto, qué buena pregunta. Justamente de eso, cuando terminó de hablar la licenciada Gladys, yo estaba pensando tocar ese tema porque ella decía, nosotros los técnicos no nos dedicamos más a la parte práctica y no a la teoría. Eso es justamente, yo creo que no es solamente de los técnicos esa debilidad, vamos a decir, en la parte de redacción. Es generalizada. Yo les comento, en una ocasión dimos un taller sobre redacción y la verdad que yo dije, bueno, va a haber pocas personas porque, bueno, no todo el mundo se interesa. Eso fue como en el 2018. Y superaron nuestras expectativas, que tuvimos que hacer como 3 de esos talleres de redacción. Y nosotros aquí en posgrado, uno piensa que ese problema es solamente en pregrado, pero no es así, no es así. Tenemos esa dificultad para redactar, para plasmar. Nosotros decimos a veces, la idea la tengo, pero no sé cómo escribirla, ¿no? Y eso son justamente porque no tenemos esa competencia. Yo a mis estudiantes de metodología de investigación les digo que a veces en el colegio, yo no es que critique que sí se lleva literatura, está perfecto que se lleve literatura, pero a veces, por ejemplo, se profundiza mucho en lo que son análisis de poemas no sé, pues, y aspectos literarios, pero luego no se profundiza mucho en lo que es el tema de expresión escrita y oral, que es lo que realmente nos va a servir más adelante. Nos sirve hasta para redactar una carta, para enviar nuestro currículum, para ir a una entrevista de trabajo. O sea, en eso es lo que se debería profundizar. Entonces, a lo mejor, yo creo que vamos a hacer la propuesta de que nosotros, en la Facultad Politécnica, a lo mejor nuestra primera investigación-acción va a ir dirigida por eso, por esa capacidad del desarrollo de esas competencias investigativas para la redacción o competencias de redacción, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ir por ahí, no ingeniero Severiche, ya estamos sacando de aquí material para poder trabajar en una investigación que realmente veamos cómo están esas nuestras prácticas en lo que es redacción, ¿no? Redacción científica, redacción general. Así que vino muy a tono lo que yo estaba pensando y lo que comentó la licenciada Gladys y lo que acaba de comentar también nuestro compañero ahorita, ¿no? Así que yo creo que una vez más les quedo muy agradecida, la verdad que es un grupo muy interesante y se ve que sí, han estado hasta el final y es porque realmente les interesa. Eso nos motiva muchísimo a nosotros, la verdad, como profesores. Muchas gracias nuevamente. Ingeniero, adelante para que pueda concluir. Tenemos una pregunta más de una estudiante que está sin micrófono. Dice, ¿qué consejo puede dar para que los estudiantes se involucren con los docentes en investigaciones, en este tipo de investigación, ¿no? ¿Qué consejo puede dar para que haya una unidad entre docentes y estudiantes para hacer investigación? Mire, que tenga la motivación ella, yo creo que eso es una gran cosa, ¿no? Esa es una gran cosa, que nosotros como docentes tenemos ese desafío de involucrarlos a nuestros estudiantes. Y qué mejor, digamos, o sea, una investigación, imagínense que no solamente tengamos la mirada de las diferentes disciplinas, digamos, de nuestros colegas, sino que además tengamos la mirada de los estudiantes. Eso es una fortaleza inmensa, por supuesto. Así que con todo gusto, ¿no? Nosotros, yo creo que todos los que participemos en este proyecto vamos a estar muy contentos de tenerlos a nuestros estudiantes. Esa es la idea, ¿no? Que ellos puedan participar y que ya desde estudiantes puedan ir ya haciendo sus pequeñas contribuciones, ¿no? Para que más adelante sean investigadores, porque es un tema, o sea, no sabemos de aquí en adelante qué es lo que se viene. Fíjense, todos los cambios que hemos vivido tan rápido, eso nos hace pensar de que de aquí en adelante se vienen cambios trascendentales en donde tenemos que actuar rápido. Ya no podemos pensar a la educación que su proceso de transformación van a durar 20 años. Tenemos que pensar en ayer, digamos, ¿no? Así que eso es muy bueno, que los jóvenes se involucren. Eso es lo que queremos justamente generar, ¿no? Así que téngalo por seguro que con el profesor que le toque va a estar usted también participando ahí en alguno de nuestros trabajos. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias, doctora, una vez más por su excelente contribución esta mañana. Yo estoy dejando acá en el chat mi número de teléfono por si alguien no lo tiene, para que si está interesado en las informaciones futuras y material que podamos colocar, me lo hace pedido, por favor, me hace su pedido a través del WhatsApp y yo trataré de enviárselo por el medio más adecuado. Sí, justamente, ingeniero, entonces yo le voy a proporcionar para que usted ya se lo pueda distribuir, y también los invitamos cuando gusten a pasar por nosotros estamos ubicados en el 4º piso del módulo 212, ahí está la unidad de posgrado, todas las ideas son bienvenidas, así que bueno, muy contento nuevamente, y les agradezco y hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero. Doctora Elizabeth. Sí. Hay una pregunta en el chat que va a disculpar, me llama bastante la atención. A ver, dice la pregunta, me parece es de Marco Rojas. Dice, ¿podría darnos unos pasos para poder vencer el rechazo, ya que somos jóvenes, pero tenemos nuevas ideas en el trabajo para mejorar nuestras actividades según el ejemplo de la vida que dio? Esa es la pregunta que nos da, ¿no? Entonces, no sé si me permite poder compartir por favor, en este adelante. momento. Vencer el rechazo, ya que son jóvenes, me parece que es algo fuerte. Para poder involucrarnos en los aspectos educativos dentro del accionar pedagógico, me es importante, creo, para mí, el poder compartir el círculo de reflexión a partir de la planificación, donde en la organización de la planificación de desarrollo curricular que desarrolla cada maestro, sean involucrados los estudiantes. Así ellos van a poder trabajar actividades que también ellos puedan sugerir a partir de diferentes estrategias, es decir, plantearle contenidos al estudiante, planificar cómo desearían ellos que esos contenidos sean llevados a cabo. Ahí los estudiantes se sentirían parte, ya conocerían en el futuro de las clases qué contenido van a desarrollar y qué actividades van a desarrollar ellos. Entonces, ahí los jóvenes serían parte de cada una de las actividades metodológicas que se van a desarrollar y según ellos puedan ir compartiendo. Yo tengo esa experiencia donde, como les decía al principio, haber trabajado como maestra de maestros, el poder compartir con otros maestros, el poder planificar e involucrar en la elaboración de nuestra planificación a los entes educativos, que serían en este caso tanto director y docentes. No estoy hablando de una planificación macro, sino la planificación del aula curricular. Entonces ahí el estudiante estaría involucrado en cada una de las actividades y él sabría qué actividad se va a llevar a cabo la siguiente clase y la siguiente clase. Podría ser una planificación mensual, semestral, ¿no? Entonces ya ahí estaría él involucrándose a partir de las ideas que también él puede aportar en el desarrollo metodológico de su planificación. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero Severich, está sin volumen. Perdón, yo decía que quiero complementar lo que dice la profesora Jacinta a nuestro amigo Marco. Evidentemente hay mucho rechazo en algunas ocasiones a los jóvenes, ¿no? En vez de potenciar lo que las actividades que ellos hacen, muchas veces le damos un bajón, como decimos vulgarmente, ¿no? Bueno, sencillamente yo quiero decirle a Marco que haga bien las cosas. Lo van a conocer porque él hace bien las cosas, entonces poco a poco lo van a ir tomando en cuenta. Ese sería mi consejo.
que toda actividad que realice trate de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ok? Muy bien, ese sería mi consejo. Muy bien, hemos terminado con esta segunda conferencia. Les agradecemos su participación, les agradecemos a nuestra disertante, nuestra directora de posgrado, y gracias a todos por su interés. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora Elizabeth, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a usted. De la exposición pertinente. La señorita profesora Jacinta también se lleva un premio mayor esta mañana. Así es, muchas gracias. Por su buena voluntad. Ingeniero Severich, sí, buen día. Gracias, gracias. Que tengan un buen día. Gracias también al ingeniero Ayllón por estar presente. Gracias, licenciada Jacinta. Gracias. Hasta luego. Recording stopped.